Y Jesús se puso en pie. Por Noel Navas. Capítulo 12. ¿Cómo fortalecerse en el Señor? El primer sitio al que acudes cuando estás en problemas, esa es tu fortaleza. Lectura 1 de Samuel 30, 1 al 8 y 16 al 20. Después de que los filisteos no quisieron que David los acompañara a pelear en contra del rey Saúl, David y sus hombres regresaron a su cuartel general en Siclag solo para llevarse la terrible sorpresa de que los amalecitas habían devastado todo e incendiado la ciudad. Sumado al panorama de desolación frente a ellos, se dieron cuenta que sus mujeres y sus niños habían sido tomados como rehenes, incluyendo la familia de David. Imagina el dolor y la angustia de enfrentarse a esta realidad. La descripción bíblica es dramática. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que no les quedaron fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la viuda de Nabal, el de Carmel, habían sido llevadas cautivas. Y David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. ¿Alguna vez has estado tan angustiado que sientes que morirás? ¿Alguna vez has sentido que una situación te sobrepasa tanto que lo único que sientes es desesperación? El versículo 6 finaliza diciendo: Mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Estaba muy angustiado y lloró a mares, mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Secuestraron a sus esposas e hijos, mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Sus hombres amenazaron con matarlo, mas David se fortaleció en el Señor su Dios. En los momentos de angustia y temor, ¿qué debemos de hacer? Lo mismo que David. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo nos fortalecemos en el Señor en medio de la tribulación? ¿Cómo recuperamos el ánimo si todo alrededor nos desconcierta? A través de la oración y depositando nuestra confianza en Dios. Cuando oras y derramas tu corazón delante del Señor, a través de su Espíritu, Él te fortalecerá al igual que fortaleció a David. El apóstol Pablo escribió: Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Nos fortalecemos doblando nuestras rodillas y clamando al Señor en oración. Además, nos fortalecemos espiritualmente depositando nuestra confianza en Él. El proverbista escribió: Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Poner la confianza en el Señor fortalecerá tu ánimo y tu cuerpo. Hace unos años me sorprendió una crisis que me brindó un atisbo de lo que David y sus hombres pudieron haber experimentado esa vez que regresaron a Siclag. Francamente, no puedo detenerme a explicar qué me empujó a ese hoyo emocional, pero sí te puedo decir que me deprimí. Yo siempre he sido una persona muy jovial y sociable, pero durante esas semanas el llanto era incontrolable. Durante el día no podía oír música porque un solo acorde me quebraba, incluso la música de los comerciales de la televisión. Sentía como si se hubiera muerto alguien, estaba en un luto constante. Mi crisis fue de tal magnitud que tuve que acuerparme con amigos cristianos y pedirles de todo corazón que me ayudaran orando. Les llamé a cada uno, les expliqué lo que me pasaba y ellos gentilmente se comprometieron a orar por mí. Un par de semanas después, en medio de mi crisis, ocurrió algo. Eran las 5 de la mañana cuando me desperté sobresaltado. Yo nunca he solido levantarme a esa hora, pero ese día abrí los ojos abruptamente, como si hubiera escuchado una explosión, y comencé a sentir una angustia indescriptible. Lo único que se me ocurrió hacer en ese momento fue ponerme a orar.
Me volteé sobre mi cama, puse la almohada sobre mi cabeza, hundí la cara en el colchón y comencé a llorar diciendo: «Señor, te necesito, ayúdame. No sé qué me pasa, pero necesito que me ayudes. Ya lo aguanto, Señor. Por favor, ayúdame». Llevaba orando unos 20 minutos, la sábana estaba empapada en lágrimas cuando de repente escuché una voz en mi interior. «¿Cómo no te voy a ayudar si tienes a tantos amigos orando por ti?» ¿Recuerdas al paralítico que trajeron delante de mí después de que sus amigos rompieron el techo? Pues tus amigos han roto el techo con sus oraciones y te han presentado delante de mí en oración. Yo te voy a ayudar. Yo no sé si tú crees que el Señor, por medio de su Espíritu, puede hablarle al cristiano, pero ese pensamiento no pudo habérseme ocurrido a mí. La certeza de que el Señor me estaba trayendo a la mente ese episodio del Nuevo Testamento y aplicándolo a mi corazón me infundió tanto ánimo que seguí llorando, pero ya no de tristeza. Ahora lloraba de agradecimiento porque su Espíritu estaba fortaleciendo mi corazón atribulado. A los pocos días ya había recuperado el ánimo y entendido por qué caí en ese hoyo emocional. Antes de un mes ya estaba totalmente restablecido mental y espiritualmente. El Señor me fortaleció. Puede que en este momento tú estés atribulado porque no sabes qué va a pasar con tu vida o tu familia, o puede que estés asustado porque no sabes cómo resolverás tus problemas laborales o financieros. Sin embargo, antes de otra cosa, fortalécete en el Señor. Si estás en incertidumbre y zozobra, fortalécete en Él. Si lo haces, entonces podrás fortalecer a otros, como David. El capítulo 30 del primer libro de Samuel no se limita a describir a David fortaleciéndose en el Señor. Si lees detenidamente, verás que luego que se fortaleció, pudo fortalecer a su ejército. Sí, esos que antes pretendían apedrearlo, David los fortaleció y los animó a que juntos emprendieran la batalla que tenían que enfrentar. Fortalécete en el Señor porque tu familia, amigos y hermanos en Cristo necesitan que les ministres fortaleza. Ellos no necesitan que alimentes su angustia y aflicción. Necesitan saber que hay provisión espiritual para el camino y fuerzas para seguir adelante. ¿Lo harás? Preguntas de reflexión. ¿A qué lugar acudes primero cuando estás en problemas? ¿Ese lugar al que acudes es la presencia del Señor? ¿Qué tal si de ahora en adelante te refugias siempre en el Señor? Preguntas para reuniones grupales. ¿Alguna vez has experimentado la fortaleza que proviene del Espíritu Santo? ¿De qué manera y cómo te ayudó a enfrentar una circunstancia adversa? Lee Lucas 22, 39 al 43 y contesta la pregunta: ¿qué papel jugó la oración en la vida de Jesús en el momento angustioso de enfrentar la cruz? ¿A qué le atribuyes que haya cristianos que cuando enfrentan dificultades, el último lugar al que acuden es el Señor? Tarea para realizar. Esta semana toma la decisión de que la presencia de Dios será el primer lugar al que acudirás cuando estés en angustia y dificultad. No tu cónyuge, no tus padres ni tu pastor. El Señor. Si en este momento estás atravesando una prueba y no has puesto al Señor en primer lugar, pídele perdón y vuelve a confiar en Él. Verás que es mejor atravesar la tormenta a su lado que confiando en el brazo humano.